Bueno, nos vamos a ir con el tema 1, lo voy a intentar resumir lo máximo posible, ya que tengo que resumirlo en poco tiempo lo que él dio en 2 clases. Bueno, el tema de por qué surgió la psicometría no tiene otra cosa, que es que, por ejemplo, desde hace muchos años, pues el hecho, por ejemplo, de la física y la química estaba bastante aceptada y era muy fácil de medir. Es muy fácil medir la velocidad, es muy fácil medir la temperatura y tal. Incluso las cosas médicas, la medicina era muy aceptada. Antiguamente las tres, no las recuerdo las tres, pero por ejemplo 2 de las carreras más importantes que se podía sacar la gente era medicina y derecho. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros? Nosotros estamos midiendo cosas psicológicas, cosas que no son tangibles. Tú no puedes tocarle a una persona el cerebro y saber en qué está pensando. Entonces, una de las cosas muy importantes que tenemos que tener nosotros en cuenta es que vamos a medir cosas que no podemos tocar. Por ejemplo, el nivel de plaqueta en sangre se puede medir. La velocidad a la que va un coche se puede medir. El tema de justificación y legitimación es lo que hemos dicho. Si un médico dice tal cosa, se toma como cierto. Sin embargo, en psicología no. Si recordáis de historia, pues cada uno hablaba de pensamiento con imágenes, pensamiento sin imágenes, que si la teoría de la psicología de la conciencia y la psicología del inconsciente. Y después que tenemos que tener en cuenta que nosotros, el tema del test y hacer mediciones, nosotros estamos todo el tiempo midiendo. Es algo pues muy necesario en la práctica. Cuando habla de propiedades métricas, nosotros tenemos que tener en cuenta de que cuando tú haces un test, lo que te diga el test no es 100% verídico, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una entrevista a alguien, tienes que hacer un diagnóstico, tú no puedes decirle, te paso estos 20 test de diagnóstico. No, tienes que hacer una entrevista, tienes que observar, tienes que interactuar, tienes que utilizar información cruzada, preguntarle al padre, pareja y tal. Entonces, se dice que la puntuación verdadera de una persona es la puntuación observada más el error. ¿Y los errores a través de qué puede influir? Pues hay 2 cosas súper importantes. O bien en los errores que pueda tener el test, cómo estén formuladas las preguntas y demás, y aparte las condiciones de la persona. Por ejemplo, no es lo mismo presentarte un examen cuando te has pegado un mes estudiando y has dormido bien, que si te has pegado una semana con gastroenteritis y encima el día antes del examen sales de discoteca, no duermes y por lo tanto el examen te sale fatal. ¿Qué es lo que ocurre en psicometría? Lo primero que tenemos que hacer es saber qué queremos medir. ¿Cuál es el problema? Que los constructos son cosas abstractas y todas las palabras que conocemos en el mundo es un acuerdo de personas. Incluso la palabra mesa, para decir que esta cosa se llama mesa, llegaron a un acuerdo. Pues con la inteligencia igual. Lo bueno es que conforme los años, los constructos psicológicos como que se han ido desarrollando más y se llegan a definiciones más aceptables. Por ejemplo, una de las cualidades de la inteligencia es el poder resolutivo de las personas ante un problema, ¿vale? Tanto un problema temático como un problema en la vida. El hecho de que podamos decir que una persona es más o menos inteligente, ¿no? O más tonto, ya nos está diciendo de que hay algo que se puede medir, que incluso hay diferentes niveles. Cuando nos preguntamos qué cosas son las que hacen las personas, porque nosotros al no poder medir el tema de... no podemos tocar el cerebro, no podemos abrir una persona y ver cuánto inteligente es, sino que a través de las conductas o que sabemos que hay cosas que ocurren ante determinadas situaciones, pues por ejemplo eso es lo que se pregunta en los test y a partir de ahí pasamos al constructo. Por ejemplo, te pueden poner la típica pregunta en test, ¿no? Si ve usted un accidente de tráfico, ¿qué es lo que usted haría? ¿Vale? Pues a partir de ahí, pues lo mismo. O por ejemplo, cuando vas a hacer el test para entrar en la policía o en el ejército, una de las preguntas es, ¿ha tenido usted alguna vez idea o ganas o yo qué sé de matar a alguien? Pues si tú quieres entrar en el cuerpo de policía, ¿tú qué dices? No. Sin embargo, si estás en el hospital, estás esperando que te den el diagnóstico y alguna vez has tenido ideas suicidas, lo ideal es que seas sincero y respondas que sí para poder los médicos saber qué es lo que te ocurre. Bueno, partimos sobre todo de que hay un montón de tipos de test, ¿vale? Están los test de papel y lápiz, los informatizados que se hacen a través del ordenador y también es importante en las entrevistas incluso el tema de observar, ¿vale? Hay muchas cuestiones que, por ejemplo, los niños o el test del extraño se hace a través de observaciones. Entonces, estos tres lo que muestrean, ¿vale? Lo que hace evidente, lo que pregunta son conductas. Muchas veces también te hacen preguntas cognitivas. Por ejemplo, en los test de anorexia,
pues te preguntan sobre tu autoestima, si te sientes gorda, incluso si creas, me acuerdo de una de las preguntas en un test que decía, ¿tienes la sensación de que tu cuerpo por momentos está creciendo y engordando? ¿Vale? Pues es un pensamiento y se pregunta, ¿vale? No tiene por qué ser solo cuántas veces te pesas a lo largo del día o cuántas conductas purgativas tienes al día. La puntuación observada es la que sale, ¿vale? Es, por ejemplo, la de tu examen. Has sacado un 8 y has sacado un 8. Y la puntuación verdadera sería la que tú tuvieses si yo te abriese el cerebro y te tocase, ¿no? Esa es también la que consideramos que es la puntuación que has tenido más el error. Y de todo esto ya conseguimos llegar al constructo, que es lo que hemos dicho, que es una palabra con una definición que se ha llegado a través de un acuerdo. Bueno, el tema del origen. Ya esto tiene que sonar, todos estos autores, por el tema de historia, sobre todo Bohm, que sabemos que creó el primer laboratorio. Pasa que Bohm era de la teoría de la conciencia y utilizaba, pues bueno, temas de introspección y demás. Después estaba el que creó la memoria, o el que investigó sobre memoria, que no me acuerdo del nombre y tal. Y esto, pues lo mismo, esto aprendérselo de memoria. Y sinceramente, si podéis ver los vídeos, os lo aconsejo, sobre todo porque yo aprobé muy bien historia gracias a los vídeos de YouTube. Bueno, aquí hay más temas, ¿no? Por ejemplo, medición de diferencias individuales, que es lo que supuestamente en nuestra asignatura es lo que dimos en personalidad, que en otras carreras sí se llama psicología de las diferencias individuales, y después la medición de las capacidades cognitivas superiores, ¿vale? Por ejemplo, como la inteligencia, que bueno, y lo que conocemos como el CEI, ¿vale? Lo mismo, leer lo que queráis y esto aprendérselo de memoria. Bueno, la primera teoría que tenemos es lo que hemos hablado antes. La puntuación real de una persona es la puntuación que obtiene más el error. ¿Y el error de qué dependía? Pues tanto de las características del test como de la condición de la persona. Por ejemplo, más cansancio, es normal que saques menos notas. Entonces lo que se intenta, pero que no se hace, sobre todo es una queja que se suele escuchar mucho en este hombre, es que la gente no hace bien los exámenes, ¿vale? Y aquí están todos los axiomas. Sobre todo se viene a referir pues que la suma de todo siempre da 0, que los errores no correlacionan con el valor verdadero, que no dos test tienen que dar lo mismo en dos personas, o que los errores del mismo te lo hagas hoy o mañana no tiene por qué ser el mismo error, ¿vale? Que es algo aleatorio todo. Después, aquí te habla de que no todos los errores de medida, ¿vale? Pues la validez de las puntuaciones y te explica, bueno, pues por ejemplo Spearman, si lo conocemos de estadística, dice diferentes medidas de capacidad cognitiva correlacionan entre sí. Esto es, por ejemplo, el tema de inteligencia, pues yo qué sé, lo podemos mezclar con el tema de autoestima, por ejemplo. No se me ocurre ahora mismo ninguno más. Pero esto aprendérselo de memoria. Y la teoría del ítem, el anterior es como estudiar el test entero y aquí es lo del ítem. Por ejemplo, en esta gráfica, lo de abajo significa el conocimiento sobre el constructo y aquí la probabilidad de acertar. Una persona que no tenga ni idea de lo que se le está preguntando, como pasó en el test de Juego de Tronos, el que nunca lo haya visto pues no acertará el nombre de los Targaryen. Sin embargo, una persona que sí había visto la serie, pues sí sabía que la de los Targaryen pues Khaleesi o Daenerys, ¿vale? Entonces, a mayor conocimiento, mayor probabilidad de acertar el ítem. Entonces son cosas que busca esta teoría. Bueno, sobre todo las propiedades que te pide es que tener propiedades psicométricas conocidas, ¿no? Esto sería como en estadística, sabe que debe de cumplir el ítem, cuáles son las correlaciones y demás. Administrarse de modo controlado, por ejemplo, a recordar los exámenes que hacemos. Los profesores no se van, se quedan mirándonos, ¿no? Y que sirvan para medir atributos psicológicos, si no pues estaríamos hablando de física, de química, de lo que sea. Después, las funciones. Diagnóstico es la que más conocemos nosotros, que es decir qué tiene la persona. Con ello, si es un trastorno llamativo, puede pedir, que la parte de certificación es pedir, por ejemplo, la discapacidad de la persona. Lo de selección solemos saber que tiene que ver con el tema de empresas, ¿no? ¿Cuál sería de las personas que estoy entrevistando más apta para este puesto de trabajo? Lo de clasificación, pues por ejemplo, clasificar a las personas según el coeficiente intelectual.
El de consejo, no me va a salir la palabra, ¿no? Pero ahora está muy de moda lo de consulting manager, temas de empresa y demás. Y el de descripción de información, pues por ejemplo, hacer los test de personalidad, incluso pues a lo mejor para el tema del cole, cómo es el niño, cómo actuar y demás. Bueno, tipos de test. El primero, ¿vale? Lo que mide es conocimiento, ¿vale? O test de inteligencia y actitudes, que puede ser como el carnet de conducir o como el PIR. Y después el segundo, el del rendimiento típico, son sobre todo el de temas de personalidad o escala de actitudes, pues como resiliencia, autoestima y demás, ¿vale? Lo que ocurre en esto, miden cosas distintas y aparte el valor del tiempo es distinto. A mí en un examen me interesa que lo hagas en menos de una hora y que tú me respondas un test sobre personalidad, se te da el tiempo que necesites. Después, el tema según la teoría, el 90% de los test están basados en la primera teoría y el 10% está basado sobre la segunda teoría, que debería de ser al contrario. Esto creo que lo sabéis muy bien, cuáles son los test de lápiz y papel, los informatizados. Los informatizados son test fijos, por ejemplo, los que hacíamos con Manuel. Un grupo le tocaba el A, un grupo le tocaba el B y otro le tocaba el C, pero se respondía a través del ordenador. El de test óptimo, pues sería, por ejemplo, que Francisco sabe que el test 5 pues son más resolutivos, llevan mejor la asignatura. A ese grupo se le da un tipo de examen y, por ejemplo, los del turno de mañana pues son un poquito más torpes, se les da otro tipo de examen. Y el de forma individual, él nos comentó que, por ejemplo, nos ponen una primera pregunta que tiene una dificultad media. El que la acierta, por él sale otro ítem relacionado con esa parte de la que ha acertado según la dificultad, que también la acierta. Pues a lo mejor con 6 ítems ya tiene el examen completo, pero porque la dificultad ha sido muy grande. Sin embargo, la persona que el primer ítem lo falla, pues le sale otro ítem de otra dificultad, a lo mejor hace más ítems, pero bueno, veremos que cada uno tiene un examen totalmente distinto, con preguntas totalmente distintas, pero que a lo mejor lo saca de una base de 300 preguntas. Esto lo único que os puedo poner de ejemplo, pero no tiene que ver con el nivel de inteligencia, son los test que hacíamos en psicoterapia, que era una base de ítems y a cada alumno nada más que le diese le salían 10 distintas. Ninguna dependía de la inteligencia, pero todas partían a partir de un banco de ítems que pues bueno, que no tenía por qué correlacionar con la inteligencia de cada uno. Sobre el tema de la norma o el baremo. El baremo se suele referir al tema del PIR o la selectividad. Tú sacas una nota y según donde se quede la nota, pues entras en una carrera en otra o escoges una especialidad a otra. Y la de criterios establecidos se diferencia del otro en el que se pone, es como los tipos T, ¿no? De 30 preguntas, a partir de las 22 acertadas, estás aprobada. O si un examen vale del 1 al 10, pues necesitamos mínimo un 5 para aprobar. Después, los de respuesta construida, pues son las preguntas abiertas. Las de categoría ordenada se refiere a las tipo Likert o Likert, no me sale, que es la de 1 no me gusta nada, 5 me gusta mucho. La de respuesta seleccionada son los exámenes que solemos hacer de 3 o 4 opciones. Y respuesta binaria, pues son los de verdadero o falso, o una o la otra. Después, según la corriente, ¿vale? Por ejemplo, los conductistas pues te van a presentar pues, test conductuales, ¿no? Por ejemplo, los profesores de aquí de aprendizaje. Y a lo mejor un psicoanalista pues te va a presentar un test proyectivo. El tema del tiempo límite, pues con tiempo límite es, por ejemplo, un examen, y si tiempo libre, pues lo que tú quieras. Lo bueno se llaman de velocidad, por ejemplo, en el tema de selección de personal o en el WISE, hay una prueba que te dan un tiempo y contra más cuadraditos de números rellenadas con el símbolo correspondiente, pues a lo mejor te da un nivel más de inteligencia. Y creo que con todo esto es lo que os puedo contar del primer tema, ¿vale? Y si podéis ver todos los vídeos que él nos ha recomendado, yo os lo aconsejo.